Textos de la Guerra de las Galias. Muy bien, pues ¿qué tenemos que hacer nosotros con estos ejercicios de los textos de la Guerra de las Galias? Bueno, pues vamos a practicar modelos de examen del tipo EBAU, ¿vale? Bien, en primer lugar lo que vamos a tener pues es un texto. En los otros vídeos que hay subidos aquí en la plataforma podemos ver algunos ejemplos de textos de la Guerra de las Galias ya resueltos con su análisis sintáctico. Pero en la prueba de los exámenes de tipo EBAU tenemos que hacer más cosas. En primer lugar, bueno, pues lo que tenemos que hacer es una traducción de un texto. Ver todo lo que hay en el texto, traducirlo, saber utilizar el diccionario, conocer muy bien la morfología y un poco la sintaxis, ¿vale? Para ir traduciendo bien. El segundo paso, el segundo ejercicio que tenemos que hacer en los exámenes de tipo EBAU es un análisis morfológico, de tipo morfológico. Muy bien, aquí lo que nos van a dar pues será un par de palabras, 3, 4, y nosotros, bueno, pues lo que tenemos que hacer es el análisis tal y como aparece en el texto, el análisis morfológico de la palabra tal y como aparece en el texto. ¿Por qué? ¿Eso qué significa? Pues que, por ejemplo, si vemos una palabra que aparece, pues no sé, en un caso que podría ser, por ejemplo, el dativo y el ablativo, que tienen los mismos paradigmas en la mayoría de las ocasiones, que se confunden, o yo que sé, por ejemplo, tenemos una terminación en AE, que no sabemos si puede ser un genitivo, un dativo, un nominativo plural, o un vocativo, no sabemos, o una terminación en I, no sabemos muy bien si puede ser, como pueden ser varios casos, estos paradigmas, estas terminaciones de las declinaciones las podemos confundir. Lo que nos piden es en qué caso aparece en el texto. No me digas otro caso distinto que podría ser o que coincide, no, el del texto. Ese es el análisis morfológico que tenemos que hacer. Bien. En el tercer apartado nos van a pedir un análisis sintáctico. Hay preguntas normalmente del tipo analiza sintácticamente la siguiente oración, y es una oración del texto. Como el texto ya estará traducido, va a ser muy sencillo, ya lo hemos traducido, lo hemos analizado morfológicamente, y ese análisis sintáctico pues nos va a salir bien si hemos hecho una traducción correcta. Si no, bueno, pues con este ejercicio, el análisis sintáctico de esa oración, por ejemplo, pues se puede corregir la traducción. Siempre hay que traducir como nos dé la sintaxis. No es difícil, es una parte de una oración o algo de una parte del texto y no será algo muy largo. Y otro tipo de preguntas que se puede dar aquí en el análisis sintáctico pues son del tipo ¿qué tipo de oración señala? ¿Qué tipo de oración? Di qué tipo de oración es esta de aquí. Y es una del texto. Pues a lo mejor es una subordinada adverbial temporal, o yo que sé, una construcción de ablativo absoluto que te están diciendo, pues señala el tipo de oración, pues es una oración subordinada adverbial, causal, temporal, no sé, cualquiera de estas. Decir qué tipo de oración, por lo tanto tenemos que tener muy claro el tipo de oraciones, ¿vale? Ordinadas, subordinadas, y dentro de estas, pues si son coordinadas, decir si son copulativas, adversativas, hilativas, y de las subordinadas pues si son completivas, adjetivas o de relativo, o adverbiales, ¿no? Y sus distintos tipos. Esto es lo que nos piden. En cuarto lugar, lo que nos van a pedir es una derivación o composición de palabras, pues esto es la evolución fonética. Tenemos un tema subido en el aula virtual donde hablamos y tratamos los temas de evolución fonética, pues qué es una síncopa, qué es una apócope, aplicarlo, la palatalización de alguna letra. Eso es lo que nos piden. ¿Y qué resulta en castellano y qué significa? Normalmente los étimos directos no valen, no son válidos, porque no se pueden dar
cultismos ni palabras que estén en latín ya en la propia lengua, en castellano. No valdría eso. Tienen que ser palabras pues derivadas o compuestas, ¿vale? Y por último, una cuestión literaria, una cuestión de literatura. Pues aquí hay que conocer muy bien los distintos géneros y los distintos autores. Géneros, pues tenemos la historiografía, por ejemplo, Julio César, Salustio, ¿no? Que van a tratar la historiografía. El teatro, el drama, ¿no? Que tenemos tragedia y comedia. Pues ¿qué nos piden? 3 autores significativos del teatro. Pues Plauto, Terencio y Séneca, por ejemplo, ¿no? Plauto y Terencio en comedia, Séneca en tragedia. Y una obra de cada uno, pues decimos una obra. O, por ejemplo, el autor más relevante de la épica, o diga un autor del género épico y una obra. Pues por ejemplo tenemos a Virgilio, ¿no? Virgilio que escribe la Eneida, por ejemplo. Pues esto es lo que tenemos que decir. Normalmente son cuestiones muy sencillas de dime 3 autores, dime 3 obras, dime 2 autores, algunas de sus obras, qué autor conserva el género de, yo que sé, de pues esto, de la épica y su obra más relevante. Y contestamos con eso, no hay que decir 1000 cosas ahí, no, simplemente pues citar autor, obra, es lo que nos suelen pedir y poco más. Y si nos dicen que hay que desarrollar un poco el tema, será muy poco. Esto la verdad que ha ido cambiando con el tiempo y cada vez se ha ido simplificando la cuestión de literatura, así que tranquilos que esto es muy sencillo. Muy bien, nosotros lo que vamos a trabajar pues son textos de la Guerra de las Galias. Las Galias, bueno, pues es esta región que vemos aquí en el mapa. Aquí vemos las distintas grandes tribus galas y cómo Julio César, autor de esta obra, ¿no?, de comentarios sobre la Guerra de las Galias, va entablando contacto con estas distintas culturas, que por cierto los galos son los celtas, es decir, los romanos llamaban galos a los celtas, que eran estos pueblos que habitaban, bueno, pues en este momento esta parte de Europa, esta región, lo que hoy en día conocemos como Francia. Francia, Bélgica, ¿no? Son, por ejemplo, la selección de fútbol francesa es la selección gala, ¿no? Se dice la selección gala. Vale, pues estos son... este es el contexto en el que nos vamos a mover, ¿no? Las Galias y cómo en cuestión de 30 años Julio César y sus tropas someten a los galos, vencen a su rey más destacado, que es Vercingetorix, y les derrotan y les conquistan, ¿vale? Entonces, esto es la rendición de Vercingetorix, ya rindiéndose a Julio César, porque han sido subyugados ya, ¿no?, por el poder de Roma y sus legiones. Muy bien, ¿qué nos vamos a encontrar? Bueno, aquí he puesto un ejemplo. Después tendremos otro, pues he puesto esto, heroísmo, el centurión Petronio, ¿no? Y tenemos aquí pues nada, 4 líneas, 3 líneas, no llega a 3 líneas y media, muy sencillo, muy sencillito. Hay vídeos de ejemplos de cómo se traduce, de cómo se analiza sintácticamente, y sería esto, ¿vale? Y aquí lo mismo, aquí hay 2 líneas y media, lo mismo. Esto es que va a ser tal cual, en la prueba de BAU es lo mismo. Entonces tenemos que hacer, bueno, pues nuestro análisis morfológico personal, ¿no?, en un papel en sucio, un análisis sintáctico, lo vamos traduciendo y después, ¿qué tenemos que contestar? Pues, dígame usted varias palabras, pues no sé, me lo invento, ¿vale? Adempto, Aquipintur y Complura, por ejemplo, morfológicamente, qué tipo de palabras son, en qué caso están, en el caso de los verbos sus formas, tal y como aparecen en el texto. Adempto, por ejemplo, pues podría ser dativo ablativo, pues no, en este caso
pues es ablativo y tiene usted que decirme el caso en el que aparece en el texto. No me diga otro caso, sino este. Sintácticamente, pues por ejemplo, dígame usted qué tipo de oración es prospectu tenebris adempto, que si hemos estado prestando atención durante el curso ya sabremos lo que es. O, por ejemplo, desde prospectu a acipintur, ¿vale? Hágame un análisis sintáctico de esta oración. Eso es lo que nos piden, ¿vale? Va a ser sencillo. Todo esto es de la primera línea aquí. Muy bien. Después, pues vamos a decir por derivación o composición palabras. Por ejemplo, en la segunda línea tenemos legati justo en el centro, ¿vale? Os dejo un tiempo para que veáis la palabra legati. Pues no valen los étimos directos, es decir, si decimos legado, puede ser su resultado directo, pero tenemos que hacer algo de composición o derivación. Por ejemplo, delegado, delegar, pues proviene, ¿no?, de esta raíz y ya no sería un étimo directo, sino que hemos aplicado la composición, lo hemos verbalizado y ya, por ejemplo, delegar, pues sí nos valdría. Pero si decimos legados, pues estamos traduciendo la palabra, eso no vale. Y así pues con otras palabras. No van a poner palabras difíciles ni que tengan una traducción o que no nos dejen posibilidad de... Decimos, es que a mí solo se me ocurre un étimo directo, no se me ocurre otra cosa. No va a ser así, van a ser palabras sencillas siempre que se pueda hacer este ejercicio con facilidad. Y por último, pues algo que igual no tiene nada que ver con el texto, porque si nos preguntan historiografía, pues fenomenal, porque sean textos históricos, seguramente los que se traten aquí, pero conocer un poquito la literatura, los géneros literarios, los autores y algunas obras. Es poco, es cítamelo, dime qué cosas son, ya está, simplemente esto. Nosotros estamos trabajando ahora mismo la Guerra de las Galias porque son los textos más asequibles, es lo que suele salir mucho la Guerra de las Galias en las pruebas de BAU. Son textos que tienen, pues esto, seleccionamos algunos pasajes y son muy completos, tienen de todo tipo de construcciones y no muy difíciles para los alumnos de bachillerato. Están muy bien escogidos y muy bien pensados para los alumnos de bachillerato. No pensemos que esto es imposible, que no se puede hacer, que esto es de un nivel altísimo. No, lo podemos hacer. Lo que pasa es que necesitamos tiempo para pensarlo bien, para trabajarlo bien y para tratar de resolverlo pues despacito. Tenemos tiempo más que de sobra para hacer el examen y no es una prueba dificilísima ni mucho menos. Lo podemos hacer. Al principio nos pondremos muy nerviosos, es normal. La selectividad, genera esta presión, o los exámenes de este tipo, pero para nada, esto se puede hacer de una manera fácil con todo lo que hemos aprendido durante el bachillerato. Pues esto, tenemos la Guerra de las Galias porque todo lo que hemos visto aparece aquí. Es fácil, es de los textos que más sale, pero pueden salir otros. Puede salir, por ejemplo, la Vulgata, que es la versión latina de la Biblia, la traducción latina de la Biblia. Por ejemplo, también aparece mucho en selectividad, en la EBAU. ¿Por qué? Porque es un latín muy sencillo. Es muy sencillo, lo podemos hacer bien con todo lo que conocemos. Puede aparecer, no sé, otros textos de historiografía, por ejemplo, temas históricos. De verdad, no, tranquilos, estos van a ser los modelos y aquí tenemos unos cuantos ejercicios de textos para practicarlos. Quería subir este vídeo para que viéramos pues unos modelos y de qué van a tratar.